nuestros análisis económicos y políticos siempre hemos tratado de producirlo para interactuar con nuestra clase política. Y obviamente hoy esta clase política está cumpliendo una tarea muy importante, muy histórica: posibilitar el recambio de los gobiernos regionales y locales en un proceso que está reglamentado, porque la democracia no solo es un mecanismo, sino tiene actores, y los actores son los grupos políticos, los movimientos políticos, que al presentarse a elecciones se someten a una competencia entre ellos y se ponen a consideración del electorado de su jurisdicción. Reitero mis felicitaciones a todos los grupos que participan en estas elecciones. Sin esa concurrencia no habría elecciones, no estaríamos ejerciendo la democracia. Aun cuando la democracia es un proceso continuo, hoy estamos en una etapa de decisión para renovar por un periodo determinado a nuestras autoridades regionales y locales. Resaltamos sin duda de que nuestras expectativas han sido rebasadas. No solo tenemos una interacción con nuestra clase política, estamos logrando cada vez una amplia sintonía ciudadana, lo que significa que nuestros análisis económicos y políticos han logrado captar la atención justamente de cusqueñas y cusqueños en toda nuestra región del Cusco, porque este programa se repite a través de estaciones radiales y televisivas locales en las 13 provincias de la región Cusco. En tal sentido, pareciera que nos hemos constituido en un primer programa de ese alcance regional por este mecanismo de una red de televisoras locales y radiales que repiten nuestro programa, para quienes nuestros análisis sin duda también han constituido una ocasión de fuerte formación e información en temas de mucha importancia para la ciudadanía, como es nuestra política, nuestra democracia y, sin duda, el desempeño de nuestra economía. Quiero, profundizando estos análisis, señalar básicamente de que una democracia es un sistema en la que se trata de que sea el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, el eje fundamental con la que renovamos y elegimos autoridades. Esto significa de que una democracia es el sistema menos malo para definir de qué manera encomendamos el poder central, regional y local a un grupo de líderes con representación y con organización política por un tiempo determinado, con participación de minorías, con fuerte vigencia y fortalecimiento de las libertades, con alternancia en el poder. Esto es fundamental reconocerlo. Y por lo tanto, la peor de las democracias es superior a la mejor de las dictaduras, no solo porque no es correcto ni cierto de que las democracias o las dictaduras se evalúan en función de que si se come o no se come en esos sistemas. De manera histórica han habido dictaduras que han proveído de bienestar a su gente y otras que las han sumido en la gran miseria. Como que de manera histórica también conocemos de que en pleno sistema democrático malos y pésimos gobiernos también sumen en la miseria a su población, como que también es correcto recordar y resaltar de que en democracia se han construido países prósperos económica y socialmente. La evaluación de la democracia respecto a la dictadura no va por allí, en términos del impacto o no en aspectos de economía solamente. La evaluación y la diferencia sustancial entre democracia y dictadura es de que en la democracia todos somos iguales ante la ley y todos podemos elegir y ser elegidos. Basta cumplir los pequeños y breves requisitos que existen para el mismo. En tal ocasión, al ponernos en igualdad de condiciones en ejercicio de ciudadanía, todos tenemos que desarrollar una cultura democrática.
y todos tenemos que adherirnos a ese sistema. Una dictadura, sin embargo, en cambio, una dictadura o es la usurpación del poder por determinados grupos con cierta fuerza militar, policial, que terminan imponiéndose frente a la población, o es el reconocimiento de una casta privilegiada, hija de Dios, sangre azul o algo parecido. Una dictadura también significa aceptar una dictadura, significa que hay ciudadanos que no creen que están en posibilidades de ser elegidos y gobernar, de esos que creen que tiene que haber una clase o casta muy especial para ello, de esos que creen de que necesitamos ciertos mesías, salvadores, para llevar adelante el progreso de un país. Por eso es increíble ver amigos de cierta clase política o algunos ciudadanos clamando por dictaduras, apoyando dictaduras. Estoy hablando de dictaduras, gente que usurpa el poder y no gana el poder, no respeta la democracia ni llega al poder por elecciones. Entonces estamos hablando de gente acomplejada, de gente que se siente inferior frente a algún mesías o alguna casta que posiblemente nació para gobernar. Eso que estuvo bien hasta el siglo XVI o XV en nuestra historia, sin duda es inadmisible ver u observar en un siglo XXI en la que lo que significa el ejercicio de la ciudadanía, en lo que significa el ejercicio de nuestras libertades, en esta época no puede ser naturalmente contrastada, ni siquiera puesta en disputa con otra forma dictatorial ajena a lo que significa la igualdad de oportunidades, el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de una cultura social en pro de la democracia. Y en un proceso electoral lo que vamos a afirmar justamente es esa democracia, es esas reglas de juego, sabiendo que es un mecanismo, el menos malo respecto a otras, la dictadura, por ejemplo, para definir a quién le encargamos, a quién encomendamos por un tiempo determinado las decisiones de representación, las decisiones de legislación en una jurisdicción determinada. Si son locales, nuestras autoridades municipales, si son regionales, las autoridades regionales y en términos de nacionales, el gobierno central. Si estamos de acuerdo con este enfoque, es necesario saber qué está pasando con nuestra democracia en nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se desenvuelve esa democracia en nuestra región? Y todos vamos a estar de acuerdo en que hay crisis de nuestra democracia, hay debilidad de nuestra democracia. Normalmente la democracia es un sistema, una arquitectura, una institucionalidad que debe ser gestionada, monitoreada por un grupo especial de ciudadanos, a quienes vamos a denominar la clase política o la sociedad política. Acá siempre hemos señalado que esos son los líderes y militantes de los partidos políticos, son los representantes de las organizaciones sindicales, populares, de la juventud, de la mujer. Es un sector especializado de la prensa y también nuestra intelectualidad cusqueña. Todos aquellos sectores que concurren a formar conciencia, a educar a la gente, a representarlos, a ejercer el poder y también, sin duda, el ejercicio de la fiscalización, entre otros. Esa nuestra democracia está en crisis porque fundamentalmente los directamente encargados de gestionar y monitorearlas, los partidos políticos, son muy débiles. No están permanentemente desarrollando una labor de escuela política, no están permanentemente interactuando entre ellos en disputa por la representación ciudadana, no están canalizando adecuadamente las demandas, pero de manera permanente. Y, por lo tanto, solo muchos de ellos se aparecen en elecciones. Y en ausencia de liderazgos y propuestas, sin duda, vamos a ver candidaturas y propuestas bastante, se puede decir, recortadas, con muy poca riqueza. Y otro elemento de esa crisis es la gran cantidad de aspirantes a representar al pueblo
en las instancias que están en competencia, en este caso municipalidades y el gobierno regional. Es muy normal que hayan varios candidatos, no exageradamente. Es muy normal que cada candidato tenga sus propias propuestas o visiones de desarrollo. Cuando tenemos que aceptar esto, es también ocasión para comprobar que cuando en libertad y en democracia los ciudadanos tenemos que decidir qué rumbos, qué sueños colectivos tener, nunca vamos a tener consenso en aspectos que son de todos y para todos. No es fácil tener consenso. El problema del bienestar o la felicidad no tiene ciencia. Si tuviera ciencia la aplicamos y logramos y conseguimos la felicidad o el bienestar. Tienen que ser propuestas, tienen que ser señalamientos, tienen que haber cierta diferenciación entre los grupos. Pero hay algo importante en esa competencia de visiones de bienestar, en esa competencia de oferta de visiones de progreso que constituyen los partidos. Tienen que ser propuestas viables, propuestas sostenibles, fundamentadas en lo mejor de la ciencia, en lo mejor de la técnica, en lo mejor de aspectos de gestión. No puede ser improvisada, no puede ser mediocre. Existe una intelectualidad que los está viendo, los está escuchando, y que se van a encargar justamente de señalarles las limitaciones, la inviabilidad o la insostenibilidad de ciertas propuestas. A lo que quiero llegar en estas reflexiones iniciales del programa es a promover la participación, mejorar nuestra cultura democrática y fortalecerla. Tenemos muchos candidatos, es muy normal que haya una fuerte dispersión y casi todos andan volando bajo. Para el gobierno regional, por ejemplo, hay un 20% promedio de apoyo a una lista, respecto al cual las siguientes están en la mitad, en 10%, hacia abajo. Eso es otro indicador muy rápido de la debilidad de nuestra democracia. No hay un líder, no hay un grupo que ha logrado encantar a la gente con su propuesta, a partir del cual también devolverle el encanto de la política cuando ejercemos en libertad nuestros derechos. Pero ahí están y tenemos que escoger. Y preocupa que muchas encuestas arrojen resultados en que los indecisos, los desencantados, los que no quieren votar por nadie, son un porcentaje muy alto. En algunas encuestas 25%, en otras un poco más de 30%. Abstenerse de participar, abstenerse de elegir, de manera tradicional, sí sabemos que es una forma de manifestar el descontento con la interacción en nuestra política, en nuestras elecciones, con la oferta de promesas de bienestar y liderazgos que hay en una elección. Pero hoy tenemos que tomar una actitud diferenciada y distinta. Si no son los grupos políticos los que fortalecen nuestra democracia, los que renuevan nuestra fe en la libertad, tenemos que ser los del pueblo, los que ayudamos y concurrimos en eso. Y si ya no tenemos ocasión de decidir el voto de respaldo a algún grupo por cierto liderazgo y por sus ideas, busquemos otras razones por las cuales sí tenemos que votar. Si nuestros líderes políticos y movimientos actuales aún no nos ayudan a salir de nuestra crisis política, no seamos seguidores de ese proceso. Como ciudadanos, digamos, nosotros sí vamos a ir a votar, vamos a buscar algunas razones por las cuales lo haremos. Tenemos siempre algún pariente por allí, tenemos siempre algún distinguido amigo por allí, tenemos siempre algún distinguido conocido por allí. Démosle el beneficio de la duda, confiemos en alguno de ellos, pero si la votación sale unánime, con fuerte respaldo de participación ciudadana, habremos dicho los del pueblo, queremos democracia, reafirmamos democracia, y veremos cómo el encanto de la política y el carácter de arte que tiene nuestra política termina resolviéndonos un tema crucial, que es justamente en este proceso, el tema de la elección. Convoco a todos mis compatriotas del Cusco a que participemos, votemos por alguien, no desperdicemos nuestro voto, porque a veces
No votamos y luego cuestionamos a quienes salen electos. O a veces, quién sabe que por no participar, la determinación de la elección de algún grupo podría haber estado sesgado. Si por el lado de nuestros actores principales de la democracia vemos debilidad y les pedimos que nos ayuden a fortalecerlo, por el lado de los votantes del pueblo, con firmeza, asumamos el compromiso de votar masivamente, porque eso es lo correcto, lo democrático y lo responsable. En Poder y Desarrollo Regional vamos a hacer esta campaña de votar consciente, voluntariamente, buscar algunas otras consideraciones por las cuales vamos a ir a dar nuestro voto a alguien. Antes creíamos que solo eran los candidatos los responsables directos de que funcione y esté vigente la democracia. Hoy, con los conceptos de inclusión y con los conceptos de participación, queda claro de que hay una gran fuerza en el electorado para que por su cuenta también aporte su cuota de apoyo, de fortalecimiento de un sistema que es de todos, por todos y para todos, o sea, nuestra democracia. Con esto doy pase a una brevísima interrupción del programa y vuelvo con una interesante entrevista programática, técnica y política del candidato a la vicepresidencia de la Alianza Popular Unificada, APU, el magíster Jean-Paul Benavente García. Pausa y volvemos entonces aquí en Poder y Desarrollo Regional. Muy bien. Consulex, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consulex, opinión y mercado. Soy egresado de la UNSAG e ingeniero en ciencias agrarias, ingeniero zootecnista, responsable de fondos rotatorios en el PRODER, Naciones Unidas, Ararigua. Hice perfeccionamiento profesional en el Colegio Andino y diplomados en ESAM. Teniente alcalde y alcalde de Ollantaytambo, alcalde de Urbamba en 2 periodos, ganador del concurso nacional de gestión del programa de desnutrición infantil, gestor de más de 140 millones de soles para prevención de desastres y educación. La suficiente experiencia técnica y política Para ser presidente regional. APU, un sentimiento que nos une. Marca las pelotas del APU. Benicio Ríos, presidente regional. Tercer concurso regional de canto, Su Majestad del Huayno 2014. La gran oportunidad para que las nuevas voces del Huayno sean reconocidas por el gran público de toda la región. Preselección del 1 al 31 de octubre. Finales provinciales del 1 de noviembre al 2 de diciembre. Gran final regional 13 de diciembre. Solicita la información y bases en tu municipalidad provincial o distrital y en el Ministerio de Cultura Cusco. Organiza el Ministerio de Cultura Cusco. Tengo unos bellos hijos y una hermosa mujer. Queremos vivir tranquilos y sin miedo. Quiero que puedan vivir mejor en su propia ciudad. La gente ha aprendido a vivir de una forma, pero puede aprender a vivir mejor. Nadie nace sabiendo, pero para el ser humano es más natural querer vivir mejor. Junto contigo haremos de nuestro Cusco una gran ciudad. Marca los 2 corazones de Somos Perú. Policarpo Corimanga, alcalde de Cusco. Honestidad y trabajo comprobado. Yo soy Macedo y como tú, amo mi distrito.
Obras de Macedo para Huanchac. Construcción del mercado de Huanchac, 4 niveles. Pavimentación integral de la avenida Tupac Amaru. Parques recreacionales en Los Sauces y Simón Herrera. Equipamiento y funcionamiento del preventorio del cáncer. Construcción del local municipal en la plaza Tupac Amaru. Pavimentación integral de calles, pistas y veredas. Y en los primeros 100 días, limpieza y embellecimiento del distrito. Seguridad integral las 24 horas con cámaras inteligentes y camionetas. Para el mejor distrito, un buen alcalde. Macedo. Decide bien, vota por Huanchac, vota por Macedo. Marca la pelota del APU. Ingeniero Macedo Rueda Quintana, alcalde de Huanchac. Vamos a sostener una interesante conversación con el magíster en políticas públicas y economista Jean-Paul Benavente García. Él postula como vicepresidente en la lista de Alianza Popular Unificada. Jean-Paul, bienvenido a este programa. Escuchamos tu saludo inicial para iniciar esta pequeña interacción. Sí, Carlos, buenas noches al público televidente. Yo creo que lo que has señalado respecto a la democracia y en un contexto más regional, más local y más programático, también queremos pensar y plantear algunos elementos respecto a los cuales deberíamos de entrar en un debate y reflexión a nivel regional. Esa dictadura que tú hablabas o esos modelos de autocracia que obviamente están en contra de otros modelos y otras lógicas llamadas socialdemocracia. Cuando hablamos de autocracia estamos pensando en ese caudillo que no es líder, pero que sin embargo impulsa movimientos y que pretenden llegar al poder bajo esa lógica. Y creo que eso ha estado realmente limitando la gestión pública, las políticas públicas regionales y que a nosotros nos ha preocupado como Acuerdo Popular Unificado. Nosotros apostamos por el segundo modelo, por la socialdemocracia, donde hay liderazgo, donde el liderazgo se entienda como la capacidad de concertar, de legitimizar opiniones y opciones. Y por eso planteamos este plan que lo hemos construido con todos y que le denominamos el plan de todos. Planteamos una lógica con estructura partidaria, con estructura organizada a nivel de toda la región. Y por ello, que cuando tú señalas que esa clase política deba de recibir, ¿no es cierto?, ese endoce de la población para poder gobernar y representarla, entonces, como Acuerdo Popular Unificado, estamos calificados en esta lógica y estamos también calificados en la propuesta, sentido, filosofía y principios respecto de la necesidad de coordinar la gestión pública con el sector privado y con la sociedad civil. Jean-Paul, un fenómeno político último, o algunos fenómenos políticos últimos de estos días de campaña, es de que se ha consolidado en todas las encuestas un primer lugar para tu grupo político, liderado por Benicio Ríos. Y como es normal, ha empezado una guerra que es parte del juego, cierto o no, honesto o no, todavía está un poquito sucia nuestra política. Y también en otras listas contra otros candidatos en algún lugar donde están yendo adelante o donde están subiendo. Pero ha preocupado mucho, especialmente hace 3 semanas, de que las críticas
especialmente contra la debilidad, cierta debilidad que pueden tener los líderes, en este caso Benicio Ríos, ¿no? Estaban poniendo en cierta duda la viabilidad de ese liderazgo en las encuestas, en la presencia electoral, y hemos observado que saliste tú a reforzar la campaña. Con tu salida en público, recién se observó una riqueza programática en el APU y se amplió la simpatía por ese grupo hacia sectores de la juventud, voto femenino y voto profesional. Por lo tanto, yo quiero reconocer en tu participación estas últimas 3 semanas, ¿no?, una movida genial, estratégica del APU para estabilizar la confianza que, sin duda, vuestra gran capacidad organizativa en todas las provincias y distritos del país ha ido generando respaldo. Tener confianza en una lista, en un líder, hoy es un tema de equipo, es también un tema de ideas, es también un tema de liderazgos complementarios, porque tenemos que superar cierta tradición caudillista, en la que si se gana es solo las virtudes del caudillo, sin que haya equipo, sin que haya complementariedad, sin que haya propuestas. En ese sentido, yo señalando que eso es muy cierto, y lo han visto todos, ¿no?, quisiera que, si pudieras sintetizar en concreto cuál es la esencia de vuestro plan de gobierno en términos de desarrollo, de resumen que puede hacer un experto en gestión pública, en políticas públicas de desarrollo, como eres tú. En principio, acá, más allá de una estrategia de campaña en medio de esta contienda política, la idea era mostrar lo que es evidente al interior del APU. La idea era mostrar, como lo estamos haciendo, es que existe un equipo que está trabajando con una propuesta programática, con una política regional, que se lo planteamos para que esta promesa electoral, esperemos, se pueda implementar a partir de enero de 2015. La idea central acá es tratar de entender nuestra lógica y nuestra filosofía como movimiento político y plantear también a la población y llevarle ese mensaje de confianza, de que, si bien es cierto, existe una plancha presidencial, el candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia, detrás nuestro existe todo un equipo de trabajo que ha preparado, ha formulado, que ha conversado con la gente y ha elaborado el plan de todos. Y la lógica central apunta por algunos elementos centrales, como la necesidad de darle un contexto más institucional. Y allí quisiera detenerme un poco señalando este tema organizativo que va a hacer frente a la corrupción, que va a hacer frente a esta incapacidad de gestión que se ha mostrado en los últimos gobiernos regionales y que no ha logrado resolver el problema fundamental de cerrar brechas, de mejorar los servicios básicos de educación, de salud de manera decidida y de promover desarrollo con más ingreso, con más inclusión, pero inclusión entendida en el sentido de la palabra de generar actividad con la misma población representada en distintos sectores: agricultura, la micro y pequeña empresa, el sector turismo, la agroindustria y otros sectores como el comercio y los servicios, que son también importantes en nuestra región. Entender la necesidad de esa institucionalidad significa, Carlos, dos elementos centrales: que desde esta lógica de equipo de gobierno se debe empoderar, se debe delegar a representaciones del sector privado, juntamente con el sector público y la sociedad civil, el manejo de fondos regionales. Si es que esto se resuelve de la mejor manera, habremos agilizado la ejecución de programas y proyectos y habremos
generado un modelo de lucha contra la corrupción evidente, efectivo y eficaz, que lleve pues a un modelo de desarrollo no solamente regional, sino del país. Entonces, cada uno de los programas que hemos señalado acá nos han sido señalados por la población, por los expertos, diciendo, si tú quieres salud para todos, entonces necesitas programas y fondos regionales sobre los cuales estén incorporados no solamente los representantes de los médicos, enfermeras, sino también representantes del sector privado que generan servicios de salud y conjuntamente con nosotros y la cooperación y la banca de fomento poder canalizar estos programas. Un tema que no he visto que se ha discutido a fondo en las ocasiones en que ha habido foros de debate o presentaciones de planes de gobierno es el tema de los megaproyectos regionales, que ha sido una característica, se puede decir, han sido banderas de lucha, elementos de propuesta cuando hay interacción, especialmente elecciones. Antes teníamos y luchábamos por carretera interoceánica, ahí está, una realidad. Gasoducto Sur, una realidad en el contrato, vamos a ver que por favor queremos ver la obra. Aeropuerto Internacional, una realidad, en la licitación el ganador, hoy queda solo fábrica de cemento. ¿Crees tú que con un megaproyecto ya hecho realidad, dos que solo es un problema de implementación y otro que queda en términos de la planta o fábrica de cemento, se acabó el tema de los megaproyectos en nuestra región, o hoy tenemos que abrir, plantear otras opciones, junto sin duda a propuestas encadenadas que terminen llegando, obviamente, ¿no?, a teniendo efectos multiplicadores bastante impactantes en el desarrollo? En este caso, Carlos, la idea es consolidar la ejecución e implementación de estos megaproyectos, porque incluso la misma interoceánica, a pesar que ya ha sido concluida el 2006-2007, inaugurada ese año, requiere de ciertos mecanismos de inclusión de toda esa población que está alrededor, ¿no es cierto?, en la ruta 26, desde Camanti, Carhuayo, Ocongate, Cafca, Cauri, para poder ser incorporados en este proceso de desarrollo. Pero también necesitamos consolidar el tema del gasoducto con una actuación mucho más protagónica y activa del gobierno regional, donde planteemos la posibilidad de, primero, aprovechar de estos proyectos, de estos ramales que garantizarían la termoeléctrica de Quillabamba y podrían hacer posible y viable una planta de fraccionamiento con un mercado más macrorregional. También necesitamos estar atentos como gobierno regional al ramal que vendrá de Burgos hasta Anta para hacer el City Gate y para que se pueda desde ahí empezar a trabajar todo el tema de las redes secundarias en las principales ciudades. Entonces este es un desafío que tenemos. Se plantea de que incluso a pesar de que está propuesto este proyecto para el 2019, nuestro reto y desafío es apoyar a la empresa y al consorcio que ganó la licitación para que este proyecto sea culminado, digamos, mucho más antes de lo programado. En el tema del aeropuerto, igual, requerimos de proyectos importantes, otros megaproyectos, que se le acompañen a este proyecto específico. Uno de ellos es, obviamente, las autopistas e infraestructura que todos hablamos, pero que también debe ser acompañado por programas que le permitan a la población, ¿no es cierto?, incluirse de verdad a este proyecto. Necesitamos, por ejemplo, un tema de agroexportación. Nosotros tenemos como región nichos ecológicos importantes, lo cual nos permite una producción importante también para nichos de mercado específicos en el mundo. Incluso nuestra artesanía tiene esas posibilidades y esos potenciales. Entonces, ¿cómo contribuir a que la zona de influencia de Chinchero
pueda generarse empleo de calidad con la implementación de un proyecto de casi de 600 millones de dólares, ¿no? Y finalmente, Carlos, el hecho de tener el gasoducto acá en Anta o en Urcos permitirá recién hacer viable el tema de la planta de cemento. Y ahí creemos que esto también es importante porque lo que le correspondía para la viabilidad técnica a esta planta de cemento era energía barata para poder generar el producto que se requiere en la planta de cemento. Quiero terminar señalando acá de que nuestro plan, que está publicado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, señala pues nuestro desafío más allá de estos megaproyectos tradicionales desde hace 30 años que hay que consolidar y que le plantean pues una lógica desde el tema de cosecha de aguas hasta la necesidad de megaproyectos vinculados al tema de salud y educación como principal motor de desarrollo de nuestra región. En el esquema, en el ámbito de debate del gasoducto sur peruano, la propuesta de nuestros compatriotas paisanos de la Convención de Quillabamba, ¿no?, de su planta de fraccionamiento en Quepasiato, debe ser promovida como algo que se opone al megaproyecto o tiene que ser una propuesta complementaria. ¿Cuál es tu opinión? Es una propuesta complementaria e incluso ahí me permites incorporar otro elemento más que está en esta propuesta también. Necesitamos una planta de compresión, primero, de manera urgente y de manera inmediata para generar desarrollo a ese pueblo de Quepasiato y garantizar la provisión de gas para nuestra región. El Ministerio de Energía y Minas ha demorado casi 3 años en impulsar e implementar un proyecto juntamente ahora con el gobierno regional que se llama Coscogas, que es el traslado del gas virtual o el gas comprimido para, sobre todo, vehículos y luego la posibilidad de atender a familias y empezar a desarrollar la demanda de gas. Acá, mi estimado Carlos, la provisión de ese gas que va a venir en los próximos meses a Cusco estará como origen, será en la zona de Tocto, en Ayacucho, donde se está implementando una planta de compresión. Y eso pues realmente debe de llamarnos la atención porque teniendo una válvula en Quepasiato desde el inicio del proyecto Camisea, no hemos aprovechado. Imagínate, ya han pasado 3 gestiones y no ha habido la capacidad para poder aprovechar e implementar una planta de compresión. Paralelamente a esto, la planta de fraccionamiento, que juntamente con el ramal que vendrá a la termoeléctrica, eso le permitirá pues una viabilidad social, técnica y económica a esta propuesta. Jean Paul, ¿en qué sentido determinados líderes, determinadas propuestas programáticas desde el gobierno regional son cruciales, son determinantes para hacer realidad? Por ejemplo, Aeropuerto Internacional y este tema del gasoducto sur peruano. Creo que acá también hubo la necesidad de que, si en principio hemos utilizado recursos, casi 200 millones de soles, para la compra de terrenos en el proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero, debimos también allí exigir al gobierno central incorporarnos dentro del comité de promoción e implementación del proyecto, cosa que nos permitiría como gobierno regional estar vigilantes y trabajar de manera coordinada para poder garantizar los proyectos necesarios para que el Aeropuerto Internacional de Chinchero realmente sea un instrumento de desarrollo en esa región. En el tema del gasoducto está más claro porque la Dirección Regional de Energía y Minas tiene competencias importantes en cuanto a la evaluación de impacto ambiental, por lo menos de los ramales secundarios. Y eso le permitirá a este consorcio poder realmente implementar esta propuesta. Pero volvemos a la lógica inicial, mi estimado Carlos, y es allí donde planteamos el debate.
Si como gobierno regional no conformamos gobernabilidad, estos espacios donde se generen consenso respecto de la implementación de los proyectos, obviamente esta mirada no será pues una mirada de largo plazo, porque creemos que más allá de una gestión de turno, lo que se deben de ir generando son estos espacios que le permitan garantizar a futuro, ¿no es cierto?, proyectos de envergadura. Muchos de los megaproyectos que nosotros proponemos, de repente solamente los vamos a inaugurar, pero estamos teniendo una mirada de largo plazo. Lo que sí vamos a atender en el corto plazo es el tema de generación de ingresos para las familias vía impulso de cadenas productivas y, obviamente, el tema de salud y educación, que es la problemática central que enfrenta nuestra región y nuestras municipalidades. Y Jean-Paul, un sector que jala el crecimiento económico en nuestra región era el turismo. Ahora, junto al turismo, tenemos al sector minero energético. ¿De qué manera necesitamos fortalecer y seguir desarrollando a estos sectores que jalan el crecimiento, dan empleo, proveen de recursos para nuestro desarrollo? El tema de la gran minería, este es un rol, digamos que en el marco de la ley solamente convoca al gobierno nacional con competencias, pero sí entendemos la necesidad de una vez por todas de redefinir un proceso de ordenamiento territorial mucho más serio y contundente. Y para eso necesitamos convocar a 3 ministerios: el Ministerio de Vivienda, la PCM y el Ministerio del Ambiente. Cada uno tiene distintas tareas respecto del acondicionamiento territorial y respecto de otros elementos vinculados a una lógica integral del ordenamiento de nuestra región. Si no ordenamos nuestra región de la mejor manera, no podremos luego obtener una inversión responsable y mucho menos podremos tener una licencia social de la población. Y es allí un rol protagónico del gobierno regional que tenemos que liderarlo para poder dar facilidades a estas inversiones que obviamente generan canon, pero necesitamos que estas inversiones sean responsables y que empiecen a participar en estos fondos regionales que nosotros también señalamos para el desarrollo de sus zonas de influencia, de sus comunidades. Un ejemplo claro es que el próximo año entra a explotación ya Constanza de Hadbey, y hay una influencia en 3 distritos en Chumbivilcas, ¿no?, Libitaca, Velille y Chamaca. Y ahí tenemos que empezar a implementar programas de desarrollo con la misma población, con la empresa y obviamente con el gobierno regional. Pero también hay otro tema que alguna vez en un foro de energía, minería y de agua y desarrollo que impulsaron desde la universidad se planteó muchísimo y muy claro el tema de la formalización de esta minería informal que existe. Hay todo un problema y un proceso de interdicción que empezará en octubre, noviembre, y eso creo que ha debido de generarse un mayor espacio para que el gobierno regional pueda interactuar con estas asociaciones y grupos que sí quieren formalizarse. Entonces, de los 10.000 mineros informales, entre comillas, que existen, ya 2.500 han presentado su propuesta de formalización. Y lo que tenemos que hacer es consolidar este proceso para promover este sector importante. Este último tema es importante, pero vamos a decirlo con su nombre, con todas sus palabras. Los economistas reconocemos que la minería informal y la minería ilegal tienen fuertes impactos en nuestra economía. Son ingresos, están invirtiendo aquí, sacando adelante a sus familias, dando empleo. Pero con ellos tenemos que conversar, por favor, ciudadanía, institucionalidad. Con ellos tenemos que consensuar de que es correcto tener licencias, es correcto pagar impuestos, es correcto respetar a la propiedad privada. Eso es crucial entenderlo. Y sin duda coincidimos, por lo tanto, en lo señalado por ti, Jean-Paul,
porque se trata de un tema, sin duda, social masivo, en la que hoy tenemos planteado un debate. Quiero, antes de hacer un comentario final sobre política nacional, darle un minuto a Jean-Paul para señalar sus últimas apreciaciones asociadas un poco a este contexto programático, técnico, profesional en que estamos conversando. Jean-Paul. Gracias, Carlos, y gracias a la población por dejarnos entrar en sus hogares y confiar en nosotros, porque creemos que la propuesta que planteamos y la promesa electoral desde el Acuerdo Popular Unificado implica pues la necesidad de un solo objetivo: recuperar la confianza de la población en el Estado regional, y eso lo vamos a lograr con la participación de todos. Por ello, este 5 de octubre les pedimos que marquen las pelotitas del APU, porque somos un equipo y jugamos limpio. Muchas gracias y un saludo a todos ustedes. Gracias, Jean-Paul. Para terminar el programa, quiero desarrollar un comentario de nuestra política nacional. Mario Vargas Llosa ha declarado de que hará todo lo posible, impedirá que el año 2016 llegue a la presidencia de la República Keiko Fujimori, por ser la hija de un, entre comillas, dictador criminal. Cierra comillas. Primero, todos los peruanos siempre nos sentiremos orgullosos de nuestro compatriota universal. Mario Vargas Llosa es de talla mundial. El profundo respeto que siempre le tendremos como literato y luego como defensor global de nuestra democracia y economía de mercado nunca debe cambiar. Pero cuando Mario Vargas Llosa habla de política local, de política de nuestro país, es un peruano más, un político más de los que tenemos, que tiene sus juegos, tiene sus resentimientos, tiene sus fórmulas. Y vamos a comentar al Mario Vargas Llosa a ese nivel, metido en nuestra política local con todos sus defectos señalados. Primero, en una democracia es el pueblo el que decide quién gana, quién debe gobernar. Por lo tanto, ratificarnos en eso es ratificarnos en la democracia. No puede venir una personalidad a decir, yo voy a impedir, yo decido quién entra y quién no entra. Desde ese punto de vista, claramente estamos señalando una crítica democrática a Mario Vargas Llosa. Maestro Mario, no es usted, sino el pueblo el que decide quién va a ser presidente, el que decidirá quién va a ser presidente el año 2010. Pero además recordarle otra cosa al peruano universal. Maestro Mario Vargas Llosa, usted ya impidió que Keiko Fujimori fuera presidente el año 2011. Y es usted el que posibilitó que sea presidente nuestro actual gobernante, Ollanta Humala Tasso. Y el pueblo sabe ahora si estuvo bien o no lo que hizo. No es muy cierto que lo que usted impide y lo que usted posibilita es lo mejor. Por lo tanto, su capacidad de decidir quién entra o no prácticamente está anulada. Hoy el nivel de aprobación de nuestro presidente, que está allí gracias a usted y otros aliados, está por los suelos. Tener 20% promedio, 22%, no es el adecuado para decir que estamos fortaleciendo nuestra democracia, nuestra gobernabilidad. Y finalmente, gran maestro Mario Vargas Llosa, hay formas democráticas de impedir el triunfo de alguien, compitiendo. Entre usted a competir, presente su candidatura y gane las elecciones. Esa sería la forma más histórica y democrática de, ganándole a Keiko Fujimori, impedirle su acceso al poder. Eso además sería lo más espectacular para nuestra política, porque usted como candidato, tal como ocurrió en 1990, haría de este juego electoral de interacción un escenario mundial, dada su gran presencia, el gran respeto que tiene usted, no solo en el Perú, sino en el mundo. Con esto reitero mi profunda felicitación a todos los grupos políticos que participan en estas elecciones. Mucha suerte a todos ellos. Les deseamos lo mejor de la suerte y
esperamos conocer luego los resultados para seguir analizando y comentándolo aquí en Poder y Desarrollo Regional. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. ¿Vas a tu casa?